Estaba al inicio de la transmisión, pues que finalmente, después de décadas de ir renovando el acuerdo con respecto al tomate mexicano, pues ya a partir de ayer se le empieza a aplicar un arancel de 17.09%. Para hablar de esto, le agradezco mucho a Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, que tome la comunicación. Juan Carlos, muchas gracias. Buenos días. Buenos días, Rodrigo. Con el gusto de estar en tu programa. ¿Qué significa, estimado Juan Carlos, en términos de el hito y qué nos dice de otras partes de la vinculación México-Estados Unidos en materia agrícola? Bueno, mira, esta noticia que se recibió y que ya se esperaba que fuera ya el veredicto de Estados Unidos que nos pospuso el arancel del 17.09%, pues va a implicar serios problemas ya que ya se están disminuyendo las exportaciones. Ya el mes de mayo, Banco de México reporta una caída de más del 11% y de acuerdo a los cálculos que nosotros veníamos haciendo, esto puede andar entre el 15 y 25%, que eso está preocupando a los productores tomateros porque pierdes competitividad, pero más que nada le pega al consumidor de Estados Unidos que pueda dejar de comprar tomate y esto pues puede traer menores exportaciones. Ya el día de ayer nos reportan que en Florida ya se está incrementando el precio de tomate, con lo cual los productores de Florida, que es lo que querían, pues ya van a tener un mejor precio, pero esto va a impactar a sus consumidores. Y por otro lado, pues esto nos va a impactar también en México en cuanto a pérdidas del empleo en las zonas productoras, calculamos entre 100,000 trabajadores y específicamente en el estado de Sinaloa de 50,000. Pero también vemos con buenos ojos, Darío, digo, Rodrigo, el tema de que seguramente pasando las semanas va a provocar un impacto en consumidores, distribuidores y congresistas y líderes, porque esto puede causar inflación, incrementos en el precio y ojalá entre la congruencia y puedan eliminar este arancel que todos pierden y solamente están ganando los tomateros de Florida. ¿Y el tomate de Florida cómo se compara con el mexicano? ¿Es igual y solo la diferencia son los ciclos, es No, decir, la capacidad de producción, o es un tomate distinto? mira, para darte algunos datos, Rodrigo, del México, del 100% del tomate, el Saladet, que es el que mayor pusimos, es el 84%. El bola que ellos usan mucho, el 12.5%, que lo usan porque es muy redondo para las hamburguesas, el cherry por su sabor, el uva por su color. En el caso del bola producimos el 12.5, cherry 2.7 y 0.8 de uva. Tomates que ellos no pueden producir porque no tienen la calidad y el sabor. Y por otro lado, ellos no pueden producir todo el año. En cambio, México produce los 365 días en virtud de que el 41% de la producción es en invernadero, el 36% en cielo abierto, en malla sombra 23% y marco túnel 0.7%. Es decir, tenemos productores de clase mundial que pueden producir todos los días del año y eso preocupa a los distribuidores y consumidores porque están acostumbrados a la calidad y al sabor y a las variedades del tomate mexicano. Claro, y como bien mencionas, desde las pizzas hasta las hamburguesas, hasta las ensaladas, pues todo lleva tomate, ¿no? Ahora que lo pensaba, pues sí está muy extendido, digamos, en la cocina estadounidense, también en la mexicana, pero sí, digamos, es transversal a muchos platillos allá. Así es, y acuérdate que de cada tres tomates, dos son mexicanos. Y entonces la realidad, como dice la presidenta, es difícil que nos sustituyan. México es el octavo productor, el principal exportador del mundo. Claro, el 90 y tantos, 93% del tomate mexicano va a Estados Unidos por su cercanía. Claro, el comunicado de la Secretaría de Economía y Agricultura hablan de que pues es una mala decisión, que no la esperaban,
pero la realidad es de que el tomate mexicano tiene mucha aceptación. Ellos hablan de diversificar y apoyar a los productores. Yo no veo eso en la realidad porque no veo ningún programa que promueva el apoyo a los productores, lamentablemente. Y al ser un producto fresco, pues difícilmente lo puedes mover a otras partes del mundo que tenemos que mandarlo por barco. Vamos a seguir importando a Estados Unidos, ellos nos necesitan, nosotros los necesitamos, pero la realidad, estas medidas no ayudan ni a los consumidores americanos ni a los productores de México. Claro. ¿Cuánto dura un tomate? O sea, entre que se produce, ahora mencionabas 41% en un invernadero, ¿cuánto más o menos es la vida de un tomate entre que ya lo produjeron y llega a su punto de venta en Estados Unidos o México? Mira, de que se levanta, se empaca y todo en la frontera lo tienes en 2, 3 días, de ahí de las zonas de donde se recibe en 3, 4 días, está, en 2, 3 días ya están en los centros de distribución, como 8, 10 días, hay que cuidar la maduración del producto, cómo lo envías, y ahí entra mucho los temas de control de calidad. Pero por otro lado, comentarte también un tema muy importante, Rodrigo, tú que le sabes tanto a los números, la realidad, el gobierno de Estados Unidos y el departamento no pudo comprobar que México hacía dumping. De acuerdo a análisis que hicimos de los precios mínimos del acuerdo de suspensión y de acuerdo a los precios que estamos exportando y de acuerdo a los datos de ANAM, México no vendió por debajo del precio, por lo cual no nos pueden declarar dumping. La verdad es que es una medida, como dice el gobierno, más política que comercial, y eso es lamentable que usen la política en lugar de que vayamos fortaleciendo el comercio entre ambos países. Claro, es toda una señal y por eso me preocupa otras áreas de los agronegocios que están vinculadas a las dos economías, porque pues nos pueden aplicar aranceles si lo están haciendo en esto que les genera un daño por una rentabilidad política de corto plazo, pues es mala noticia. Quiero regresar porque obviamente veía ayer muchos comentarios y decían, pues hay que buscar otros mercados, pero ya lo mencionabas ahora. Y si pienso geográficamente, pues no está fácil que en Centroamérica se materialice lo que demanda Estados Unidos, la mayor economía del planeta, en tomate mexicano. Y en barco, pues no estoy seguro que se pueda, aunque lo lleves en cadena de frío, pues ya te suben todos los costos logísticos, pero además no ubico otro mercado, pues no sé si China, cuando fui, pues no consume, no sé, a lo mejor sí consumen mucho tomate, pero cruzar el Pacífico con tomates no parece ser no parece ser necesariamente viable, ¿no? En términos de la coyuntura. Bueno, el mayor productor de tomate es China, produce el 40% del tomate a nivel mundial. Son muy consumidores de tomate, pero no les alcanza, son muchos chinos. Y como tú dices, ni Centroamérica ni otro país tiene el volumen para sustituirnos. Entonces, la realidad, pues como se dice, nos necesitan, pero sí hay un impacto lamentable para el consumidor y el productor nacional. Claro. Juan Carlos, debo hacer un corte, pero te quiero pedir la bondad de tu tiempo. Ya dabas también las cifras del impacto que esto puede tener en términos de prácticamente 150,000 empleos. Hay productores, yo he conocido, por ejemplo, en el norte de Querétaro, ya mencionabas en Sinaloa. San Luis Potosí, San Luis Potosí, Jalisco. claro, o sea, todo ese corredor, ¿no? Cuando uno va, por ejemplo, rumbo a Guadalajara en avión, pues se ven ahí invernaderos y entre berries y tomates, etcétera. Pero te quiero preguntar, ¿qué tan sostenible crees que pueda ser, si uno revisa la historia, tú la conoces bien, que esto pues pueda revertirse cuando empiecen a sentir el efecto inflacionario? Sobre todo, bueno, pues porque es una de las principales preocupaciones que generen los mercados. No sé si el tomate por sí solo le pega al conjunto de la inflación en Estados Unidos, pero pues sí, no sé qué tanto lo vayan a aguantar. Pero si quieres, regresando del corte, lo platicamos, Juan Carlos. Con gusto, Rodrigo. Esta mañana está con nosotros Juan Carlos Anaya, el director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Entonces, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Juan Carlos Anaya, el director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Juan Carlos, y te preguntaba, ¿cuánto tiempo crees que es sostenible para Estados Unidos o si ves un escenario en donde sea de infinitum y esta pues sea la nueva realidad en materia de tomate? Bueno, ojalá nosotros tenemos esperanza que reaccione el mercado de Estados Unidos, de que reviertan esta medida que va a impactar al consumidor, mínimo un mes, esperemos, y si no, pues bueno, van a tener que vivir y negociar entre importador y exportador, porque debemos recordar
que este arancel se comparte y se negocia, porque el que lo paga es el importador. Claro. Y seguramente el importador pues le va a pedir al exportador mexicano una quita, bajarle alguna manera al precio, al pago del arancel. Hay muchas maneras de hacerlo. Hoy salía un artículo en Estados Unidos que esto se presta para muchos manejos desde el punto de vista en las fronteras. Y la realidad es lamentable provocar este tipo de situaciones, siendo que México es un socio comercial, somos vecinos y somos complementarios. Porque has de recordar que hemos platicado contigo, Rodrigo, que México también es un gran comprador. Nosotros les exportamos 49,000 millones, ellos nos exportan 30,000 millones, pero de esos 30,000 millones es la gran fuerza del partido de republicano en las zonas productoras de maíz, de trigo, de soya, de cerdo, de leche, donde México es el principal comprador y ellos están temerosos que no veo el gobierno hacerlo. México vaya a contestar si se queda el 30% del arancel, México imponga algún arancel y ellos se vean impactados. Por supuesto, sí es un tema complicado. Ya por último, saber, Juan Carlos, ¿cómo funciona desde el punto de vista laboral? Cuando se dan estas situaciones, ¿se puede anticipar que contratan menos jornaleros o más bien... Menos jornales. Y eso va, porque además es mucha migración interna, ¿no? Mucha migración interna, mucha fuente de trabajo, salarios que a veces se creen, pero se pagan por arriba del salario mínimo, porque la verdad falta mano de obra. Mucho la queja en en lo que tú dices de invernaderos en el centro y norte del país, es la falta de mano de obra en virtud de que muchos mexicanos pues quieren ir a Estados Unidos y muchos migrantes que vienen pues se quedan, pero pues si se pueden se van. Entonces sí ha habido quejas de la falta de mano de obra, pero también obra calificada. Es un trabajo muy pesado porque es trabajar en el campo o en los invernaderos y realmente pues afecta mucho principalmente a economías del sureste mexicano, de Oaxaca, de Veracruz, que van a esas regiones a la pizca y pues es una fuente de trabajo, ¿no? Claro, y eso habría que sumarle el efecto de las deportaciones y tal, que muchos son trabajadores agrícolas que van a Estados Unidos y entonces pues ya se vuelve un problema todavía más complejo. Por último, el precio del tomate en México, ¿cómo puede ser impactado por ello? Pues uno pensaría que hay más oferta, entonces tendería a bajar todavía más. ¿Es así o más bien cómo Así funciona? es buena pregunta y bueno, se me había olvidado comentarte que la caída de las exportaciones va a crear un efecto de sobreoferta. Ahorita ya también ha caído el tomate en México, al productor. Ahorita un tomate en Sinaloa, San Luis Potosí anda sobre 6 pesos el kilo y al consumidor le sigue costando 35, 40 pesos el kilo. O sea, le baja al productor, pero no le baja al ama de casa. El día de ayer revisé con mi señora cómo estaba el súper y pues veo que el tomate anda en 38, 40 pesos y baja al productor, pero no le baja al consumidor. No, pues eso no está bien, pero bueno, ojalá el precio vaya bajando también cuando vaya al súper voy a verificar dónde anda el precio. Juan Carlos, como siempre te agradezco mucho. Gracias, Rodrigo. Buenos días y pues estamos a la orden. Un abrazo, Juan Carlos. Yo creo que Juan Carlos es la persona que más sabe de agronegocios en México. Sabe un montón de cosas, por eso siempre es un gozo entrevistarlo. Ahí escuchó a Juan Carlos Anaya, director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.